Nos acercamos a las fiestas patrias y creo que es un buen momento para reflexionar. Revisando la historia del Perú, nos daremos cuenta que en los primeros años de la República, la inestabilidad fue lo que gobernó nuestro país. El primer presidente, José de la Riva Agüero, estuvo solamente 4 meses en el poder. Y así fue, golpe tras golpe, durante un buen tiempo. Vamos a ver los primeros años de República del Perú. Que el Perú, desde este momento, es libre e independiente. Por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Hace exactamente 201 años, el general José de San Martín proclamaba con estas palabras la independencia del Perú. Ese día se inició lo que los historiadores denominan la época fundacional de la República. Una etapa de nuestra historia donde las conspiraciones, el caudillismo y el ansia de poder marcaron para siempre al país. Entre 1821 o 1823, con José de la Riva Agüero, hasta el año 1840 tuvimos, entre presidentes constitucionales, golpe de Estado, 29 gobernantes, en solamente 20 años. Tuvimos 5 constituciones y 2 guerras internacionales. Nuestro primer gobernante fue el general José de San Martín. Él asumió el mando político y militar de los departamentos libres, en su mayoría las actuales regiones del norte y oriente del país. Fue un gobierno provisional que trató de sentar las bases de la República y convocó al Congreso Constituyente en 1822. Tras la salida de San Martín del Perú, ese mismo Congreso instauró una junta de gobierno, que luego fue derrocada por altos mandos del ejército, encabezados por el general Andrés de Santa Cruz. Los golpistas obligaron al Parlamento a designar como primer presidente del Perú al coronel José de la Riva Agüero. El primer presidente del Perú dura poco, nunca fue elegido por nadie, solamente un grupo de militares lo apoyó en un golpe de Estado. Riva Agüero gobernó el Perú solo 4 meses. Fue el primero en lucir la banda presidencial bicolor como distintivo del poder. Su labor se centró en el mejoramiento del ejército y envió a las tropas peruanas a luchar contra los españoles al sur del país. Fue destituido por el Congreso, que designó como nuevo presidente al marqués José de Torre Tagle. La elección del presidente, a diferencia de ahora, era la elección hecha por el Congreso. ¿No es cierto? La Constitución establecía así: el primer poder del Estado es el Congreso, y a través del Congreso se elegían a los presidentes. Torre Tagle también fue militar. Gobernó poco más de 6 meses y fue el segundo presidente de la República. Solo ejerció el control político porque el libertador Simón Bolívar, que ya estaba en el Perú, controlaba las fuerzas militares. Fue acusado de conspirar a favor de los españoles y en febrero de 1824 despojado del mando. Se refugió en la fortaleza del Real Felipe, donde pereció víctima del escorbuto. Así Bolívar tuvo el control absoluto del país. Bolívar y Sucre quieren imponer acá un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden de autoritarismo con su constitución del año 1826. Aspiraban a convertirse en Napoleón, pues. Esa es su visión, ¿no? Su visión napoleónica, crear una gran república, ¿no? Fuerte, poderosa, reconquistar territorios, ¿no? Y a eso aspiraban los caudillos. El proyecto de Bolívar fracasó y tras su salida del gobierno, el Congreso General Constituyente de 1827 convocó las primeras elecciones presidenciales en el Perú, donde resultó ganador José de la Mar, que gobernó 4 años. Los primeros constituciones que fueron liberales, 1823, 1826, 1834, fueron constituciones liberales y solamente le ponían, ¿no es cierto?, 4 años de gobierno al presidente, por el temor de que se quedara en el poder. En 1829, el mariscal Agustín Gamarra es nombrado presidente provisorio por el Congreso. Su mandato dura 4 años. En 1833, se convoca nuevamente a elecciones, resultando ganador José Luis de Orbegoso.
2 años después fue derrocado por un golpe de estado por el general Felipe Santiago Salaverry, quien se autoproclamó como jefe supremo de la República del Perú y gobernó durante casi un año. En enero de 1836, Orbegoso recuperó el poder. Entonces los intereses, tanto de civiles como militares, tenían miradas distintas. Los militares eran los encargados de defender el territorio